Nadie lo llamaba por su nombre completo. Para todos, era simplemente el hombre de las llaves. No aparecía en fotografías, no figuraba en organigramas, no llevaba armas ni escoltas, pero entraba y salía de las casas más vigiladas del cartel de Medellín como si fueran suyas. Porque, en cierto modo, lo eran. Su trabajo era sencillo en apariencia. Limpiar. Limpiar pisos, paredes, muebles y a veces limpiar rastros que nadie debía volver a ver. Había comenzado como albañil ocasional en los años 70, trabajando en casas de clase media en Medellín. Era meticuloso, silencioso, obsesivo con los detalles. Si una mancha no salía a la primera, se quedaba hasta que desaparecía por completo. Esa obsesión fue lo que lo puso en el radar equivocado, o correcto, dependiendo de cómo se mire. La primera casa no fue famosa. No era una hacienda ni una mansión. Era una vivienda discreta en un barrio tranquilo, con rejas nuevas y ventanas siempre cerradas. Le pagaron en efectivo, más de lo que ganaba en un mes, solo por dejarla como nueva. No preguntó nada. Nunca lo hacía. Pero mientras limpiaba, empezó a notar cosas que no encajaban. Las paredes habían sido repintadas recientemente. 2 veces. El suelo tenía marcas que no parecían de muebles. Y había habitaciones que nadie le permitía tocar. «Esa puerta no se abre», le dijeron. «Ahí no hay nada». Aprendió rápido que, en ese mundo, las puertas que no se abren son las más importantes. Con el tiempo, su trabajo se volvió constante. Casas vacías durante semanas que, de un día para otro, debían quedar impecables. Fincas en las afueras de Medellín, apartamentos en barrios elegantes, residencias temporales donde nadie dormía 2 noches seguidas. Y en muchas de ellas, siempre el mismo patrón. Muebles cambiados de lugar, paredes recién selladas, olores difíciles de borrar. Nunca vio directamente a Pablo Escobar en esos primeros años, pero escuchaba su nombre en murmullos, en conversaciones cortadas cuando él entraba a una habitación, en órdenes dadas con tono bajo, casi respetuoso. «Esto es del patrón. Aquí estuvo Pablo. Que quede perfecto. Él no quiere recuerdos». Ahí entendió que su trabajo no era limpiar suciedad, era borrar historia. Cada casa tenía su propio silencio. Algunas eran frías, incluso bajo el sol. Otras parecían abandonadas a toda prisa. Platos sin lavar, camas deshechas, ropa en armarios como si alguien hubiera salido solo por un momento. Y nunca regresó. En una finca cercana a las montañas encontró algo que nunca olvidaría. Una pared falsa mal colocada. No debía tocarla, pero el polvo se filtraba por las rendijas. Al limpiar, notó que detrás había humedad reciente. Alguien había estado ahí hace poco. No preguntó. Nunca preguntaba. Con los años, su acceso se volvió total. Tenía copias de llaves que ni los escoltas reconocían. Sabía qué casas estaban activas y cuáles debían permanecer cerradas para siempre. Sabía cuáles se limpiaban antes de una visita importante y cuáles después de algo que nadie quería recordar. Y entonces un día le dijeron algo distinto. «Esta vez no es solo limpiar. Esta vez tienes que dejarla vacía». Esa casa, según le explicaron, había sido usada demasiado tiempo. Demasiadas personas habían pasado por allí. Demasiados nombres se habían dicho en voz alta. Había que borrarla por dentro antes de abandonarla para siempre. Mientras trabajaba, empezó a entender una verdad incómoda. Las casas de Escobar no eran hogares, eran herramientas, lugares para esconderse, para reunirse, para decidir quién vivía y quién no. Y él era quien borraba las huellas de esas decisiones. Si has llegado hasta aquí, recuerda seguir el canal. Estas historias solo existen porque alguien estuvo ahí y nunca habló. Cuando terminó ese trabajo, le pagaron más que nunca. Pero también le dijeron algo que cambiaría todo. A partir de ahora, solo tú limpiarás estas casas. Y sin saberlo, el hombre que limpiaba pisos
acababa de convertirse en el testigo silencioso de un imperio criminal. A partir de ese momento su rutina cambió por completo. Ya no lo llamaban con anticipación. A veces un carro aparecía de madrugada, sin placas, y alguien tocaba su puerta con 2 golpes secos. No necesitaban explicarle nada. Él tomaba su bolsa de trabajo y subía al asiento trasero sin hacer preguntas. Las casas a las que lo llevaban no figuraban en ningún registro oficial. No tenían nombre, no estaban a nombre de nadie, y muchas ni siquiera aparecían correctamente en los mapas de la ciudad. Eran propiedades compradas a través de terceros, heredadas de testaferros muertos o simplemente ocupadas y luego legalizadas en silencio. En una de ellas, en las afueras de Envigado, encontró algo que lo perturbó más de lo habitual. Todas las ventanas estaban selladas por dentro, no con tablas, sino con capas de pintura gruesa, una sobre otra, como si alguien hubiera intentado encerrar el exterior. El aire era pesado, el silencio, absoluto. Mientras limpiaba, notó marcas en el suelo que no eran de muebles. Eran circulares, repetidas, como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado una y otra vez. En una esquina, una alfombra nueva cubría una sección del piso que sonaba hueca al pisarla. No levantó la alfombra. Sabía que había límites invisibles, y cruzarlos no era una opción. En otra casa, esta vez en un barrio residencial de Medellín, todo estaba demasiado ordenado. Los cuadros perfectamente alineados. Los muebles sin una mota de polvo. Pero había algo extraño. No había objetos personales, ni fotos, ni ropa usada, ni libros abiertos. Era una casa lista para ser habitada o abandonada en segundos. Mientras limpiaba la cocina, encontró un cajón que no cerraba bien. Dentro, un fajo de papeles quemados parcialmente. No los leyó, pero alcanzó a ver números, nombres incompletos, iniciales que no reconocía. Los dejó exactamente como estaban. Horas después, alguien volvió por ese cajón. «Eso no estaba ahí antes», dijo una voz detrás de él. No respondió. Solo siguió limpiando. A veces veía a hombres armados entrar y salir. Otras veces la casa estaba completamente vacía, pero él sentía que no estaba solo. Como si las paredes guardaran conversaciones que no podían repetirse. Fue en una finca cerca de San Jerónimo, donde escuchó el nombre de Pablo Escobar directamente, sin susurros. «El patrón va a usar esta casa solo una noche», dijo uno de los hombres. «Después nadie vuelve a entrar». Esa noche no durmió. Cuando regresó al día siguiente, la finca estaba intacta, pero distinta. Los muebles habían cambiado de lugar. Había copas usadas, ceniceros llenos y un olor metálico que tardó días en desaparecer. Le ordenaron limpiar todo, incluso las paredes. «Nada de esto existió», le dijeron. Y él obedeció. Con el tiempo, empezó a notar algo inquietante. Las casas se repetían en patrones. Siempre había una habitación que no debía tocar. Siempre una pared más nueva que el resto. Siempre un espacio cerrado por dentro, sin llave visible. En una ocasión, mientras limpiaba un baño, encontró una gota seca de sangre en la parte interna del lavabo. Intentó limpiarla. No salió. Aplicó productos más fuertes. Tampoco. Al final tuvo que cambiar el lavabo completo. Cuando terminó, el hombre que supervisaba el lugar lo miró fijo. Eso era lo correcto. Nunca volvió a ver esa casa. Con los años entendió que su trabajo no era posterior a los hechos. Era parte del proceso. Las casas no eran escenarios accidentales. Eran piezas de una red. Algunas para reuniones, otras para esconder personas, otras para guardar cosas que no debían estar en ningún otro sitio. Y él conocía todas. Sabía cuáles estaban activas, cuáles dormidas, cuáles muertas. Sabía qué casas jamás volverían a abrirse. Y sabía algo más peligroso aún. Si él desaparecía, nadie podría explicar cómo funcionaba realmente ese sistema.
Si esta historia te está atrapando, sigue el canal. Hay cosas que solo se conocen cuando alguien estuvo ahí, limpiando después de todo. La pregunta ya no era qué estaba limpiando. La verdadera pregunta era cuánto tiempo más podría seguir haciéndolo sin convertirse en parte del problema. Porque en ese mundo, quien ve demasiado, tarde o temprano deja de ser invisible. Hubo un punto en el que dejó de contar las casas. Ya no las distinguía por barrios ni por nombres. Las recordaba por sensaciones. La casa donde el silencio pesaba demasiado. La que olía a pólvora vieja. La que nunca tenía electricidad pero siempre estaba en uso. Fue entonces cuando comprendió algo inquietante. Su trabajo ya no era solo limpiar lugares, sino borrar rastros humanos. En una vivienda de 2 pisos, cerca de la Estrella, encontró ropa doblada sobre una cama. Ropa limpia. Zapatos alineados. Un reloj aún marcando la hora correcta. Todo parecía indicar que alguien había salido por unos minutos. Y nunca volvió. No había señales de lucha. No había sangre. No había desorden. Solo ausencia. Le ordenaron empacar todo y llevarlo al patio trasero. Allí había un barril metálico. Encendieron fuego. Él observó cómo una vida entera se convertía en ceniza sin que nadie pronunciara un nombre. Esa noche vomitó por primera vez desde que empezó ese trabajo. Días después, en otra casa, encontró algo distinto. Un cuarto cerrado por dentro. No tenía manija exterior. La pared alrededor estaba más nueva, mal disimulada. No debía entrar, lo sabía, pero alguien había dejado la puerta entreabierta. Adentro no había muebles, solo marcas en el suelo, líneas trazadas con tiza borrada y números escritos a mano en la pared. Parecían medidas, distancias, tiempos. No entendió qué significaban, pero entendió que no debía recordarlos. Cuando salió, uno de los hombres le entregó dinero extra. No dijo por qué. No preguntó. Ese fue el día en que aceptó que el dinero ya no era un pago, sino un silencio comprado. En otra ocasión, mientras limpiaba una casa cerca de Itagüí, escuchó voces en el piso superior. Se quedó quieto, trapo en mano, respirando lento. Reconoció uno de los nombres que decían. No lo diría jamás en voz alta, pero lo había escuchado antes, en noticias, en rumores, en miedo. Pablo Escobar. No lo vio. No lo necesitaba. El ambiente cambió por completo. La casa se volvió tensa, cargada. Los hombres hablaban poco. Se movían rápido. Nadie se sentaba. Nadie se relajaba. Aquella no era una casa para vivir. Era una casa para decidir cosas irreversibles. Horas después le pidieron limpiar una habitación específica. Solo esa. Había mapas sobre la mesa. Rutas marcadas con lápiz. Números telefónicos escritos y tachados. Fotografías dobladas sin rostros visibles. Le indicaron exactamente qué debía desaparecer y qué no. Esto queda. Esto no. Aprendió que había objetos que no debían destruirse, solo moverse. Otros debían desaparecer para siempre. Y algunos jamás debían tocarse. Una vez preguntó, sin pensarlo, si podía llevarse una vieja radio que no funcionaba. El silencio que siguió fue aterrador. Aquí nada se lleva, le dijeron, ni lo que parece basura. Desde entonces entendió que cada objeto tenía un valor que él no podía medir. Las casas empezaron a cerrarse una tras otra. Algunas eran selladas, otras simplemente abandonadas. Pero siempre, antes de cerrarlas, él entraba primero. Limpiaba, borraba, reordenaba el pasado. Con el tiempo, empezó a notar algo aún más inquietante. Las mismas casas volvían a activarse meses después, como si el sistema nunca se apagara del todo. Como si alguien más, en otro nivel, siguiera usando esa red silenciosa. Y él seguía ahí, sosteniendo la llave invisible de todo. Si llegaste hasta aquí, no olvides seguir el canal. Estas historias no están en los libros,
están en los lugares que nadie quiso mirar de cerca. Porque lo más peligroso de ese trabajo no era lo que veía, sino lo que ya no podía dejar de entender. Y pronto, muy pronto, alguien se daría cuenta de que él sabía demasiado. El problema no fue una casa, fue el patrón. Hasta entonces, cada encargo había seguido una lógica clara. Llegar después, limpiar, desaparecer. Pero una mañana, sin aviso previo, lo llamaron antes del amanecer. No para limpiar, sino para esperar. La casa estaba en una zona rural, camino a Santa Fe de Antioquia. Sin vecinos, sin señal, el tipo de lugar donde el tiempo parecía detenerse. Le dijeron que debía dejar todo impecable antes de que llegara alguien importante. No preguntó quién. Ya había aprendido. Mientras limpiaba, notó detalles que nunca había visto juntos. Una mesa reforzada con metal por debajo. Una puerta interior sin marco visible. Un interruptor que no encendía ninguna luz conocida. Al presionar ese interruptor por error, una pared se movió apenas unos centímetros. No se abrió, solo lo suficiente para revelar oscuridad. Cerró de inmediato. Sabía que había cruzado una línea invisible. Horas después llegaron los vehículos. Muchos. Demasiados. La casa se llenó de pasos, murmullos, órdenes cortas. Él permaneció en la cocina, inmóvil, limpiando una superficie que ya estaba limpia. Entonces escuchó una voz distinta. Calma. Baja. Segura. No gritaba. No ordenaba con furia. Todo se movía alrededor de esa voz, como si fuera el centro de gravedad del lugar. No necesitó verlo para saberlo. Pablo Escobar. El ambiente se tensó de una forma distinta, casi reverente. Nadie discutía. Nadie dudaba. Y fue ahí cuando entendió algo crucial. No estaba limpiando casas de sicarios. Estaba limpiando el entorno directo del poder. Después de esa visita, su vida cambió. Ya no lo llamaban con días de anticipación. Lo llamaban para que estuviera disponible. Siempre. Ya no podía rechazar trabajos. Ya no podía inventar excusas. Una noche encontró su propia casa abierta. No forzada, simplemente abierta. Nada faltaba. Nada estaba fuera de lugar. Pero alguien había entrado. El mensaje era claro. A partir de ese momento comenzó a notar vigilancia. Un carro que se repetía. Un hombre en la esquina. Silencios largos al teléfono. Sus pagos llegaron puntuales. Y más altos. Mucho más altos. No como recompensa. Como advertencia. En una de las últimas casas que limpió, encontró algo distinto. Un cuaderno. Pequeño. Sin nombres completos. Solo iniciales. Fechas. No debía tocarlo. Cifras. Pero lo leyó. Y comprendió que ya no era solo un testigo. Era una pieza. Ese día, al salir, uno de los hombres le dijo algo que jamás olvidaría. Tranquilo. Mientras trabajes bien, nada te va a pasar. No dijo siempre. Dijo mientras. Desde entonces, cada casa era una cuenta regresiva. Cada limpieza era una prueba. Cada silencio, una amenaza que no necesitaba palabras. Si llegaste hasta aquí, sigue el canal. Lo que viene explica por qué algunos hombres no mueren. Simplemente desaparecen. Porque en el mundo de Escobar, saber demasiado era peor que traicionar. Y él ya sabía más de lo que debía. Nunca hubo un final oficial. No hubo noticia. No hubo cuerpo. No hubo despedida. Simplemente dejó de aparecer. Los vecinos recordaron que, semanas antes, había vendido algunas cosas. Pocas. Sin prisa. Como quien no planea volver. Su nombre desapareció de registros menores. Nadie preguntó demasiado. En esos años, hacer preguntas también era una forma de desaparecer. Algunos dijeron que se fue del país. Otros, que lo reubicaron. Otros que siguió limpiando, en lugares donde nadie entra. La verdad es que nunca volvió a ser visto. Y eso, en el mundo de Pablo Escobar, no siempre significaba muerte. A veces significaba algo peor,
Existir solo para el sistema, sin nombre, sin historia, sin salida. Las casas siguieron cambiando de manos. Las paredes se sellaron, los pisos se levantaron y se volvieron a cerrar. Pero quienes entraron después, policías, compradores, curiosos, coincidieron en algo inquietante. Había espacios demasiado limpios. Zonas donde nada parecía haber estado, aunque todo indicaba lo contrario, como si alguien hubiera borrado no solo la sangre, sino la memoria. Ese era su trabajo. Y lo hizo demasiado bien. Si esta historia te dejó pensando, sigue el canal. Aquí no contamos mitos, reconstruimos las piezas que quedaron fuera de los planos, porque a veces los hombres más importantes del imperio no disparaban, solo limpiaban lo que quedaba después.